Hoy vamos a estar hablando de un método para el pago de tarjetas de crédito que sale de lo tradicional, lo habitual que se conoce, que es el método de avalancha o el método de bola de nieve. Este método está optimizado para situaciones bien críticas en donde los balances de las tarjetas de crédito son bien altos, la persona no tiene posibilidad de ingresos adicionales y después de recibir su cheque mensualmente, después de cumplir con todos sus compromisos, la persona tiene cero cash flow, cero flujo de caja, que es una situación bien crítica. El objetivo de este método es que podamos reducir las deudas de alto endeudamiento de tarjetas de crédito de manera lo más rápida y efectiva. Los beneficios de esto es mejorar el puntaje crediticio, porque este método nos va a permitir mejorar el puntaje crediticio y también nos va a permitir reducir el costo de los intereses. La situación que vamos a estar trabajando inicialmente es para una tarjeta de crédito que está al tope de su límite, que la persona tiene, después de recibir su cheque, el dinero sobrante es prácticamente cero o nulo, lo que se conoce como cero flujo de caja de efectivo. No tiene posibilidad de generar ingresos adicionales. Esta persona generalmente no tiene esa posibilidad de generar un trabajo adicional que le genere un ingreso adicional o un emprendimiento que le genere ingresos que puedan acelerar ese proceso de pago. No tiene esa posibilidad, o sea que estamos analizando una situación, como vemos, bien crítica, donde el nivel de endeudamiento es muy alto, cero efectivo y cero ingresos adicionales. En la evaluación inicial que vamos a estar realizando, vemos que tiene ingresos por $3.000. Lo vamos a hacer un ejemplo que sea bien creíble. Generalmente estos ejemplos se hacen con números bien grandes, es decir, $6.000, $8.000 mensuales, lo cual facilita mucho a veces llevar el ejemplo y hacerlo ver como algo muy fácil. No es sencillo, pero nos permite salir de situaciones muy críticas y vamos a poner un caso en donde el sueldo no es algo muy elevado, que es alrededor de los $3.000, tiene unos gastos fijos. Los gastos fijos nos vamos a estar refiriendo a lo que es alquiler o hipotecas. Este método se basa en que todo lo que nosotros vamos a operar en el mes, todo lo que nosotros vamos a pagar, va a ser con la tarjeta de crédito. Solamente vamos a pagar cash lo que es el ingreso, los gastos fijos, en este caso alquiler e hipoteca. ¿Por qué? Porque los alquileres y las hipotecas no se pueden pagar con tarjeta de crédito, salvo alguna rara excepción que desconozco, quizás pueda existir, pero en el 99.99% de los casos esto no se puede pagar con la tarjeta de crédito. Así que tenemos que reservar una porción de efectivo que va a ser de lo que vamos a cobrar de alrededor de $800. El balance de la tarjeta es de $10.000, como ya habíamos mencionado, y el pago mínimo mensual de la tarjeta de crédito es de $400. ¿Cómo calcula el banco este pago mínimo mensual? Bueno, lo puede hacer de dos formas. Puede ser el 4% del saldo de la tarjeta, en este caso $10.000, el 4% son $400, o también puede hacer el interés de lo que nosotros generamos mensualmente más el 1% del saldo anual de la tarjeta. De estas dos formas se puede calcular el mínimo. ¿Qué debo hacer y a quiénes está orientado este método? Bueno, lo que debo hacer es lo siguiente. Primero, determinar los gastos que son indispensables. ¿Cuáles son los gastos indispensables? El alquiler o la hipoteca, eso es indispensable. ¿Qué son los gastos que nosotros vamos a pagar cash? El único cash que nosotros vamos a tener es con el caso del alquiler o las hipotecas. Y determinar cuáles son los gastos necesarios. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Son generalmente todos los servicios: luz, agua, comunicaciones, alimentos, salud, gastos de combustible, etc. Vamos a eliminar todos los gastos que son superfluos para no exceder del valor clave. Más adelante nosotros vamos a determinar
cuál es el valor clave, que es un valor muy importante y lo vamos a calcular. Este método es solo para aquellas personas que estén comprometidas con eliminar sus altos niveles de endeudamiento, que estén en una situación muy crítica y que sean disciplinadas. Si usted no es disciplinado, este método no es para usted. Lamentablemente, no hay soluciones mágicas y este método es muy bueno, muy efectivo, pero requiere de disciplina, muy importante. El caso de ejemplo es una tarjeta de crédito. Puse número 1 porque este ejemplo yo lo voy a trasladar más adelante para hacer este mismo método, aplicarlo a varias tarjetas con alto endeudamiento. Pero por ahora vamos a hacerlo con una sola tarjeta. Balance de la tarjeta $10.000, ya sabemos, está al tope. Pago mínimo mensual $400. Estos van a ser los cálculos que nosotros vamos a realizar. Nuestros ingresos, que es lo que nosotros vamos a recibir mensualmente, esto puede aplicarse también quincenal, pero lo vamos a hacer mensual para hacerlo más práctico. Los ingresos, $3.000. El pago de la renta, que ya habíamos hablado, eran de $800. Quiere decir que a esos $3.000 del cheque que nosotros recibimos, le vamos a restar esos $800. Vamos a apartarlo porque eso es para el alquiler o la hipoteca. Usted va a hacer los cálculos después con sus propios números. ¿Cuánto queda de efectivo disponible? $2.200. O sea, de ese cheque, después de descontar los 800, nos van a quedar cash disponible $2.200. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que el balance de la tarjeta es de 10.000 y el pago mínimo es de 400. Bueno, en lugar de hacer el pago mínimo a esa tarjeta de $400, lo vamos a convertir y vamos a utilizar los $2.200 de cash del cheque, lo vamos a enviar a esa tarjeta. Es decir, en lugar de pagar $400 de pago mínimo, vamos a pagar los $2.200. Esto va a cumplir, obviamente, porque vamos a estar por encima del pago mínimo y vamos a estar haciendo un aporte importante a la tarjeta. Como vemos, en el primer mes vamos a tener $10.000 de balance, le vamos a restar esos $2.200 que nosotros vamos a pagar y nos queda un balance de $7.800. Pero a eso le tenemos que agregar cuánto es lo que nosotros vamos a utilizar con la tarjeta de crédito para nuestros gastos mensuales. Ya sabemos, los esenciales, nada de superfluo. Le vamos a destinar $1.800. Quiere decir que a los $7.800 nosotros vamos a incrementar los gastos en $1.800. Ese se llama valor clave. El valor clave que habíamos mencionado en un principio. Sé que esto puede resultar un poco engorroso. La primera vez que yo estuve analizando este método, también tuve que ver varias veces videos porque no existe contenido en español. Todo este método solamente se ve en canales de habla en inglés y realmente a mí me costó un poco al principio, tuve que ver varias veces, así que relájense porque es normal, va a costarles un poquito, pero después van a ver que no es tan complicado. ¿Cuál es el valor clave que nosotros habíamos mencionado? El valor clave es el efectivo disponible del cheque, que ¿cuánto eran? $2.200. Y a eso le vamos a restar el pago mínimo de la tarjeta, que son $400. Recuerde que ese pago mínimo siempre tiene que estar asegurado en la tarjeta. Entonces, cuando nosotros hacemos ese aporte de $2.200 en la tarjeta, nos vamos a estar asegurando que esos $400 van a estar fijos en la tarjeta. Y nos va a quedar un saldo de $1.800, que eso es lo que nosotros vamos a poder gastar para pagar nuestros gastos necesarios. Eso nos va a dar un nuevo balance que nos va a quedar $9.600. Ya vemos que de 10.000 en el primer mes nosotros vamos a tener un balance de $9.600. Pasamos al segundo mes y hacemos exactamente los mismos cálculos. El ingreso de $3.000, restamos los 800,
Los $2.200 los enviamos a la tarjeta de crédito. Eso nos da un balance de $7.400. A eso le tenemos que sumar lo que nosotros vamos a gastar ese mes, que tienen que ser $1.800, y nos va a dar un nuevo balance de $9.200. Este método tiene aparte un valor adicional, que si usted tiene un gasto de emergencia, usted va a disponer, usted está incrementando su crédito disponible en esta tarjeta. No es para que lo gaste, no tiene que gastarlo, pero si surgiera una emergencia, usted va a tener un crédito disponible que se va a ir incrementando. La idea es no usar eso, prácticamente no usarlo nunca, salvo una situación de emergencia, y este sistema le va a permitir esas situaciones poder cubrirlas. Vemos que el nuevo balance son $9.200. En el mes 3 hacemos el mismo proceso, teníamos un balance de 9.200, aportamos 2.200, nos da un balance de 7.000. A eso tenemos que sumar los gastos de ese mes, que van a ser 1.800, que eso es un gasto fijo, ese es el valor clave. Grábese ese número, porque eso es un valor clave, un número mágico, y usted tiene que mantenerlo a rajatabla. El nuevo balance van a ser de $8.800. ¿Cuándo debe hacerse este pago? Bueno, el pago debe hacerse en la fecha de corte de la tarjeta de crédito. ¿Por qué en la fecha de corte de la tarjeta de crédito? Porque esto va a mejorar su puntaje crediticio y a su vez le va a ayudar a bajar el costo de los intereses. Ahora usted va a decir cuál es la fecha de corte y cuál es la fecha de pago, la cual nosotros no lo vamos a usar. Nosotros vamos a usar la fecha de corte. La fecha de corte de una tarjeta de crédito es, nosotros cuando empezamos a usar la tarjeta de crédito tenemos 30 días. A los 30 días tenemos una fecha que se llama fecha de corte. 15 días después, nosotros tenemos lo que se llama la fecha de pago, donde vamos a tener que pagar la tarjeta de crédito. Nosotros vamos a hacer el pago en la fecha de corte. ¿Cómo poder identificar estos datos en nuestro resumen o en nuestro balance de la tarjeta de crédito? Les voy a mostrar algo genérico, algo de ejemplo. Vamos a ver que en el resumen vamos a ver algo que dice periodo, por ejemplo, en este caso sería del 1 de agosto al 3 de septiembre. Bueno, esta última fecha, 3 de septiembre, es la fecha de corte. Y después va a aparecer una fecha que dice fecha límite de pago. Esa es la fecha clásica que nosotros usamos generalmente para pagar las tarjetas de crédito. En este caso sería el 24 de septiembre. Este método es aplicable si tiene varias tarjetas maximizadas, es decir, varias tarjetas con alto nivel de endeudamiento. Para aplicarlo a ese caso de varias tarjetas con nivel de endeudamiento, tendremos que hacer unos pequeños cambios que en una próxima presentación yo se los puedo ofrecer. Recuerde que nada de lo presentado es asesoría financiera y es con propósito educativo. Usted debe hacer sus propias investigaciones al respecto. Consulte siempre un asesor financiero de su confianza. Si le ha gustado este video, gracias por haber llegado hasta el final de la presentación. Sígame y comparte si le ha gustado este contenido. Muchas gracias.